estamos de regreso para contarles ahora que el colectivo Civil Integridad por el Perú ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y todo su gabinete por la cuestión de confianza que presentó el señor Aníbal Torres ante el Parlamento. Vamos a conversar en estos momentos con Jorge Lasarte, quien es fundador de Integridad. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Canal N. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Tatiana. A ver, explíquenos, señor Lasarte, cuáles son los argumentos por los cuales ustedes han presentado esta denuncia constitucional contra el mandatario y todo su gabinete. Mira, en primer lugar, Tatiana, no tiene ningún sentido hacer una cuestión de confianza si es que no está orientada al cierre del Congreso. Nadie presenta una cuestión de confianza si no está pensando en cerrar el Congreso. Es la única razón por la cual se formula una cuestión de confianza. Cerrar el Congreso o disolver el Congreso puede ser legítimo en determinadas circunstancias, pero no cuando se ampara en un acto ilegal. Lo que ha hecho el Premier al acudir al Congreso y presentar una cuestión de confianza es solicitar la aprobación de un proyecto de ley para el que no tiene competencias. Lo escuchamos en el Pleno del Congreso decir que ha sido una cuestión de confianza sobre una ley ordinaria y eso es falso. Ha presentado una cuestión de confianza sobre una ley orgánica y la diferencia entre una y otra es fundamental. La principal diferencia entre una y otra es que una ley orgánica solo puede ser modificada por el Congreso y no cabe sobre esas leyes cuestiones de confianza. Además, y lo más grave, es que a pesar de la evidente ilegalidad de esta cuestión de confianza, el Premier ha amenazado directamente al Congreso y les ha dicho que no va a aceptar un no por respuesta, que a pesar de que su propuesta es improcedente, no va a aceptar la improcedencia y la va a considerar rechazada. Y eso solamente puede ser leído de una manera, como un intento por disolver el Congreso de la República. Y eso es inconstitucional y no lo podemos permitir. Entonces, lo que usted nos quiere decir es que el jefe de gabinete ha incurrido en un error, por decirlo de alguna manera, al presentar esta cuestión de confianza y que no sería suficiente que el Congreso la declarase inadmisible o la rechazase, que amerita que se presente una denuncia constitucional. Yo no sería tan generoso de calificar esto como un error. Es una cuestión demasiado importante. Estamos hablando de una modificación a las normas para convocar a una asamblea constituyente. Estamos hablando de una cuestión de confianza que podría llevar al cierre del Congreso de la República. Estamos hablando de un premier que se jacta de ser un jurista reconocido y que tiene asesores en el gobierno que han seguro estudiado este tema. Yo creo que llamar esto un error es... no quiero usar calificativos, Tatiana, pero me parece que esto tiene una clara intencionalidad política que el gobierno ha demostrado más de una vez que quiere aprobar una nueva constitución a como dé lugar y que está dispuesto a disolver el Congreso para hacerlo. Y para usted el trasfondo o el motivo real del Ejecutivo es el cierre del Parlamento. Es que no tiene ninguna otra razón para presentar una cuestión de confianza. Si es que ellos quisieran la aprobación de este proyecto de ley y no disolver el Congreso, pues simplemente presentan su proyecto de ley y no hacen cuestión de confianza. Lo que están haciendo al presentar una cuestión de confianza es decir, si me deniegas esta vez y me deniegas la segunda, entonces yo cierro el Congreso. De nuevo, es la única razón por la cual existe la cuestión de confianza. Es un mecanismo de equilibrio de poder que permite disolver el Congreso. Y como te digo, en algunos casos es lícito hacerlo, pero no en un caso en el que la cuestión de confianza se basa sobre una propuesta de ley que es manifiestamente ilegal. ¿Y si el Congreso le diera la confianza? ¿Y si el Congreso le diera la confianza? Sí, ¿cómo quedaría la denuncia que ustedes plantean? Pero es que eso no va a ocurrir. Ese supuesto no va a ocurrir. Digamos, en la teoría de las posibilidades, ¿no es cierto? Todo es posible, pero es altamente improbable que una ley que fue aprobada mayoritariamente por el Congreso, que supone que el Congreso pierda facultades para aprobar
Constitución y convocar una asamblea constituyente que cambie todas las reglas de juego bajo la visión de este gobierno con todos los defectos y cuestionamientos que tiene, eso, por más que es posible, coincidimos que es posible, es altamente improbable. Es que ha pasado ya una semana, ¿no? Ha pasado una semana desde que se presentó la cuestión de confianza y el Congreso no dice nada. La mesa directiva no ha dicho absolutamente nada, no se ha vuelto a convocar tampoco una sesión del Pleno. Entonces hay mucho hermetismo en ese sentido. Sí, coincido. Creo que lo que corresponde en primer lugar es que se declare improcedente con el riesgo ya advertido por el Premier de que rechace esa improcedencia y dé por denegada la cuestión de confianza. Integridad ha presentado también un proyecto de demanda competencial para que el Congreso pueda acudir al Tribunal Constitucional y sea este organismo constitucional autónomo quien le diga al Premier que está actuando de manera incorrecta. Y en tercer lugar, esta acusación constitucional por las graves infracciones a la Constitución que están cometiendo. Y con esa denuncia ustedes plantean que al mandatario y al gabinete se les suspenda de las funciones. Se les destituya y se les inhabilite. Es muy grave que se plantee una cuestión de confianza, que es un acto administrativo que puede tener consecuencias gravísimas para la estabilidad política, para la democracia, para las instituciones, para la gobernabilidad, sobre un acto ilegal. Es el Tribunal Constitucional, no, eso no es una opinión, es el Tribunal Constitucional quien ha dicho que las leyes orgánicas son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Y la ley 31355 y el reglamento del Congreso en su artículo 86, que también tiene el rango de ley, dice claramente que no procede por ningún motivo cuestiones de confianza respecto de competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. De manera que estamos ante un acto confrontacional sumamente delicado y que está basado en un ilícito. Muy bien, señor Lasarte, gracias por habernos acompañado esta tarde en Canal N. Gracias a ti, Tatiana, por Muy bien, vamos a ver entonces más adelante el proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.